Auspician a Pedro García en punto de partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles. Porque la independencia no es un hecho local, sino que un acto de unión de todas las provincias. Entonces yo creo que convertir a Tucumán en capital simbólica cada 9 de julio es reconocer que nuestra provincia fue el epicentro y la soberanía de la libertad y de la unidad nacional. Así que yo celebro esto y recordar que desde el norte se piensa, se construye el país. Nosotros los del norte también existimos, es decir, Tucumán presente y el norte que esté presente para nosotros es muy importante y para todos los argentinos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Partida. El expresidente de la Nación, Carlos Menem, a través del decreto 81, en el año 1991 declaró a San Miguel de Tucumán capital de la República Argentina para el 9 de julio. Todos los 9 de julio, según el decreto, San Miguel de Tucumán es la capital de la República Argentina. Ahora se presentó un proyecto de ley en el Senado que la impulsan Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, las dos senadoras por Tucumán, para que sea ley, tenga fuerza de ley esto de declarar a Tucumán. Me parece un acto de justicia con la historia y con Tucumán, porque recordemos que el 9 de julio de 1816 se terminó de perfeccionar la independencia argentina después de aquel parto del 25 de mayo de 1810. Y es justo brindarle un homenaje a nuestros próceres y brindárselo en la tierra allí donde declararon la independencia. Ese día debería estar consagrado en el país para que todo el país mire hacia Tucumán. El presidente Javier Milei, ustedes lo saben muy bien, es muy poco afecto a rendirle el homenaje que se merecen los próceres. Por eso llega los últimos minutos del día 8 de julio y el 9 de julio, en los primeros minutos, le rinde un homenaje muy corto, protocolar y regresa. Por lo tanto, repito, me parece que esto tiene que salir por ley y darle otra entidad. Vamos a este video, por favor. Yo creo que no hay que prejuzgar. Sí me parece que todos somos iguales ante la ley. Y si hay una denuncia, la señora intendenta de Granero se tendrá que presentar ante el juez o el fiscal que la convoque, tendrá que responder todos los interrogantes y si se tiene que someter a algún juicio lo tendrá que hacer. Y la denuncia es que demuestre de dónde sacó los recursos para comprar, no hay duda que lo tendrá que demostrar. Bueno, el caso Raquel Graneros, que es la intendenta de Graneros, se presentó una denuncia penal donde entre ellos el legislador Manuel Curé la acusa de haber comprado una casa en el country Las Yungas de más de $1 millón. ¿De dónde sacaron los elementos de prueba? De las expensas. Las expensas llegan por escrito a cada uno de los propietarios donde se discrimina cuáles son los gastos que hay, entonces se dividen para ver qué porcentaje paga cada uno de los propietarios. Aquí en Las Yungas le llegaron 2 expensas a nombre de Raquel Graneros, entonces se llega a la conclusión que tiene 2 lotes. ¿Por qué a veces se compran 2 lotes? Porque usted en un country cuando quiere construir tiene por reglamentación una limitación en la cantidad de metros cubiertos que puede construir. Entonces si quiere hacer una casa grande tiene que comprar 2 lotes, como pareciera que esto pasó, está interviniendo la justicia. Pero esto me da pie para hablar de lo que yo creo que es el tema central en la Argentina, la corrupción. Me parece que es la madre de todos los males que tiene la Argentina. No se puede eliminar definitivamente la corrupción. Sí se la puede acotar a la mínima expresión. Y además el castigo debe ser implacable por la justicia. ¿Cuáles son los beneficios, a mi juicio, que traería acotar al máximo la corrupción o eliminarla? Primero, tendríamos escuelas más modernas en Tucumán, equipadas con tecnología y comodidad, aire acondicionado y calefacción. Las comisarías serían edificios seguramente más dignos porque habría más dinero para invertir, tendrían tecnología, lugares separados para atención personalizada de casos,
sobre todo para la privacidad, para los profesionales que atienden los casos de violencia de género. Nuestros hospitales tendrían mejor tecnología, más insumo, mayor cantidad de especialistas de acuerdo a la demanda de la población a la que atienden. Cuarto, habría más viviendas y de mejor calidad. ¿Saben cuál es la diferencia entre un ser humano y un animal? La vivienda. Los animales viven en cuevas o viven en escondites, salvo muy pocos animales como el hornero, los castores, las hormigas, las abejas y algunas avispas que se construyen su propia casa. Todo lo demás viven en cuevas. Esa es la diferencia entre el ser humano y el animal. ¿Entienden la importancia que tiene la vivienda? Tendríamos mejores rutas en mejor estado, más autopistas, los caminos secundarios estarían todos asfaltados y los caminos terciarios seguramente podrían estar consolidados. Se podría bajar la presión impositiva. Entonces podríamos lograr que en Tucumán haya más inversión, que se genere más empleo y que haya un proceso de desarrollo. ¿Ustedes se imaginan a Tucumán con el 80% de sus habitantes de clase media? Por nuestro paisaje y nuestros climas, superaríamos a Suiza. ¿Bien? Bueno, ¿qué otra cosa podría generar, eliminar la corrupción? Mejores sueldos para los estatales, policías, docentes, a médicos y a los empleados en general, porque ganan poco, salvo en el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene un privilegio frente a los otros poderes del Estado, los otros dos, ejecutivo y legislativo. Es verdad, muchos políticos, para muchos políticos, el escenario que yo planteo sería amenazante, que en Tucumán haya un 80% de clase media y que todo esté mejor. Vamos a otro tema, el desplazamiento de la apoderada del PJ de Ana Escobedo, una persona de confianza del vicegobernador Miguel Acevedo, reemplazado por Pedro Ortiz, abogado del presidente subrogante de la legislatura, el legislador Sergio Mancilla. Muchos medios y periodistas dijeron que esto demostraba que había una fricción entre Jaldo y Acevedo. Yo no sé si la hay fricción, pero la información que nosotros tenemos no fue un acto de fricción. Tenemos 3 fuentes chequeadas y la causa de la remoción fue que llegaron 2 notificaciones al Partido Justicialista diciéndole que no estaban bien la rendición de cuentas del gasto electoral de las elecciones del 2025 y no se respondieron. O sea, hubo una distracción de Ana Escobedo, entonces la reemplazaron, pero va a seguir trabajando cerca del nuevo abogado que pusieron en su lugar. Y sobre este tema de las fricciones entre el vicegobernador y el gobernador, les recomiendo mirar la entrevista que Federico Van Mameren le hizo al vicegobernador, todo un programa en Panorama Tucumano en La Gaceta. ¿Por qué? Porque es una pieza periodística extraordinaria. Porque yo he dado clases enteras sobre el género periodístico. Y aquí encuentro muchos elementos muy importantes, porque el tono de voz y la forma de preguntar de Federico Van Mameren lo hizo, creo yo, en mi observación profesional, equivocar al vicegobernador que creyó que era una conversación privada. Y habló algunas cosas como si fuera una conversación privada y en realidad una entrevista es un acto público, porque es un triángulo comunicacional. 2 conversamos para que se entere un tercero, a diferencia de una conversación entre 2 que es un ida y vuelta. Bien, y hay muchas respuestas del vicegobernador que son sorprendentes. Vamos a otro tema. UNICEF le dice, ojo Milei. ¿Por qué? ¿Qué le está diciendo la UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia y el Desarrollo? 4 de cada 10 niños en la Argentina son pobres. 5 millones de niños son pobres y 1 millón de niños son indigentes. En los hogares monoparentales, cuando la cabeza del hogar, en realidad la única del hogar, es la mujer, el 51% de los niños son pobres. Cuando los padres están desocupados, el 75% de los niños son pobres. En los hogares asalariados,
fíjese cómo cambia, solo el 21% de los niños son pobres. Y en los hogares donde los padres tienen bajo nivel educativo, la pobreza sube al 68,8%. ¿Qué le dice la UNICEF? Estamos viendo, le dice el gobierno, que el presupuesto para los sectores vulnerables 2026 es menor al presupuesto 2025 y lo que se va ejecutando hasta ahora es menor a la misma cantidad de tiempo que se toma del año pasado para comparar el gasto que se está haciendo. Hubo un fuerte aumento en la asignación universal por hijo, pero le está diciendo la UNICEF, el gobierno pareciera que va a destinar menos dinero a los grupos vulnerables. En definitiva, en resumen, la UNICEF le dice, ojo Milei, la situación de la Argentina es muy frágil. Si llega a bajar el presupuesto que va destinado a los sectores vulnerables, puede tener un aumento de la pobreza. Entonces, le está llamando la atención. Bueno, ¿qué vamos a tener en este programa? 2 invitados y nada más que 2. Viene el legislador Jerónimo Vargas Aynace, le concedimos el derecho a réplica y hoy va a decir en aquello que lo disgustó de mis editoriales, en donde analicé lo que él subió a las redes sociales. Y también ya está en nuestros estudios Lisandro Catalán. ¿De qué vamos a hablar? ¿Puede la oposición volverse a equivocar en Tucumán si va dividida? ¿Cuáles son las trabas que hay para que vayan unidos? Y además, ¿cómo va a ser la campaña de la Libertad Avanza en el 2027? ¿Va a ser frontal contra Jaldo? Teniendo en cuenta que Jaldo es dialoguista y que manda a votar en diputados y en senadores los proyectos del gobierno, se lo vamos a preguntar a Lisandro Catalán.